Hola a todos, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a resolver un problema de elasticidad del libro de Física 2 de Ciencias para Ingeniería de Mendoza Paricollo. El problema me dice lo siguiente: en la figura existe la carga distribuida Q de 5000 Nm por metro, donde la longitud L es de 40 centímetros y donde la barra está doblada en L. El peso es despreciable, la barra está articulada en O mediante un pasador. Determina el diámetro del pasador con tau, o el esfuerzo cortante, o el esfuerzo cizallante, que es igual a 77 newton por milímetro cuadrado. Ok, aquí tengo la figura como tal, donde aquí está la barra, la carga distribuida, y esta carga distribuida está de forma de un triángulo rectángulo. Esta barra está sostenida tanto por el pasador O y por un cable o un tensor hacia la pared. Tenemos que las longitudes van a ser de 2L, L y 3L como base del triángulo rectángulo. Ok, siguiendo la metodología de clase, lo primero que tenemos que hacer es determinar el diagrama de cuerpo libre, donde en la misma se representarán las fuerzas más preponderantes que existen en mi gráfico. Entonces yo analizo y noto qué fuerzas tendría en este sistema o en el gráfico. Obviamente la fuerza del tensor del cable, que lo voy a denominar T, las reacciones internas en el pasador, que van a ser O sub X y O sub Y, o las reacciones horizontales y verticales. También vamos a tener una carga puntual debido a la carga distribuida de forma del triángulo rectángulo. Y esas serían todas. Siguiendo, voy a analizar la carga puntual debido a la carga distribuida, que en este caso yo estoy denominando P, y este va a ser igual a un medio de la base, que es 3L, por la altura, que es Q. Aquí vamos a hacer un símil con la figura del triángulo rectángulo, y básicamente estamos encontrando el área de este triángulo rectángulo, pero bajo distintos parámetros. En este caso va a ser mi base 3L y la altura Q, que es dato. Lo siguiente es que voy a determinar la posición de esta carga distribuida, y también lo vamos a hacer un símil con el centro de gravedad de este triángulo rectángulo, recordando que para un extremo va a ser a 2/3 de la base, y en contraparte va a ser la otra medida, 1/3 de la base, formando la base completa, ¿no? Muy bien, ya determinado todos estos aspectos, vámonos a determinar los valores numéricos de la carga P, ¿no? De la carga P, que es la carga puntual debido a la carga distribuida. La carga P obviamente va a ser a un medio de la base, que es 3L, por la altura, que es Q, y ese resultado me da que va a ser igual a 3000 newton. Ya que tengo de dato la carga distribuida Q y L. L valía 40 centímetros y Q valía 5000 newton por metro, ¿no? Lo siguiente que voy a determinar es la otra variable, que es la fuerza T, y lo voy a determinar haciendo una sumatoria de momentos respecto al punto O. ¿Por qué en el punto O? Porque la mayoría de mis variables incógnitas, como ser O sub X y O sub Y, pasan por O. Entonces, realizo la sumatoria de momentos respecto al punto O, recordando que estamos en un análisis estático. Entonces la sumatoria va a ser igual a 0. La sumatoria de momentos, o las fuerzas que me produce un momento, obviamente son la tensión T y la carga puntual P, ¿no? Recordando que la sumatoria de momentos, en este caso o convencionalmente, se toma como el sentido horario como positivo, y el sentido antihorario va a ser negativo. La tensión T me genera un momento antihorario, va a ser negativo, y la carga puntual P me genera un momento horario respecto al punto O positivo, por lo tanto va a ir con signo positivo, ¿no? Negativo y positivo, con sus respectivos brazos, recordando que el brazo de eh, T hasta el punto O es igual a 2L, y el brazo de la carga puntual P hasta el punto O va a ser igual a L más 2/3 de 3L. Entonces va a ser 3L, ¿no? Despejando la incógnita que era T,
digo que va a ser igual a 3 medios de la carga puntual P, y este al final va a ser igual a 4500 newtons. Muy bien, ya que he determinado la carga puntual P, me concentraré en encontrar las reacciones en el punto O, como ser O sub X y O sub Y. Lo que puedo hacer es hacer la sumatoria de fuerzas horizontales y verticales, o sumatorias de fuerzas en X y en Y, ¿no? Voy a empezar determinando las fuerzas horizontales. Horizontales serían de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? Aquí las únicas fuerzas horizontales que tengo es la fuerza T y la reacción O sub X. Por consiguiente, si yo hago esta sumatoria de fuerzas horizontales, van a ser igual a menos T más O sub X igual a 0, asumiendo el sentido de izquierda a derecha como positivo. Finalmente, O sub X va a ser igual a T, y T, recordando que del anterior problema, era 5500 newtons. Entonces aquí tengo los 5500 newtons. Nuevamente hago una sumatoria de fuerzas, en este caso ya no horizontales, serían verticales. Perdón, por eso. Haciendo un sumatorio de fuerzas verticales, noto o verifico o miro en mi gráfico y qué fuerzas verticales tengo. Obviamente tengo la carga puntual P debido a la carga distribuida y la reacción interna O sub Y, haciendo o determinando que son las únicas fuerzas en mi sistema o en mi gráfico. Digo que al hacer la sumatoria de fuerzas y asumiendo un sentido de abajo hacia arriba como positivo, la fuerza P va a ser negativa y la fuerza O sub Y va a ser positiva, y esto va a estar igual lado a 0. Por consiguiente, O sub Y es igual a P, y P ya lo obtenimos o ya lo determinamos, y era 3000 newtons, ¿no? 3000 newtons que están aquí. Ok, ya con las reacciones internas voy a encontrar la resultante de mis dos reacciones. Es más o menos lo que hacíamos en la descomposición de vectores. Es muy similar. Aquí tengo una componente horizontal o vertical, y aquí tengo una componente horizontal y vertical. Perdón. Horizontal y vertical. Las dos componentes me van a generar una resultante que va a ser O sub R. O sub R. O sub R no va a ser más que igual a la raíz cuadrada de O sub X al cuadrado más O sub Y al cuadrado. Como los dos valores ya son conocidos, y reemplazando dentro de la raíz, determino que O sub R va a ser igual a 5408.33 newtons, ¿no? Ya tengo la resultante. ¿Por qué la resultante? Porque es la fuerza más importante que me genera el corte. ¿Está bien? En mi barra doblada o en mi barra en L. Es la fuerza más importante que me genera el corte, ¿no? Ya que esta fuerza no me genera corte, tampoco esta sí me genera un corte en mi pasador. Ok, de aquí me voy a ayudar con la ecuación del esfuerzo cortante, o con tau, que es igual a la fuerza sobre el área, y de aquí yo voy a despejar el área. Recordando que la fuerza que me genera corte es O sub R, o la resultante O sub R. Y la tensión cortante o el esfuerzo cortante tau me lo dan como dato en mi problema, que era 77 newton por milímetro cuadrado, ¿no? Reemplazando esos valores, tanto de la fuerza como del esfuerzo cortante, digo que el área transversal o el área del pasador va a ser igual a 77.24 milímetros al cuadrado. Finalmente, para determinar el diámetro del pasador, ya con esa referencia de diámetro me dicen que es una sección transversal circular. Por consiguiente, yo utilizo la fórmula para un círculo, ¿no? Que es pi cuartos por diámetro al cuadrado, donde ese va a ser el área transversal de corte o el área del pasador. De esta fórmula yo voy a despejar el diámetro del pasador, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 veces el área transversal o el área del pasador sobre pi, recordando que el área lo hemos determinado anteriormente, que era
donde era 77.24 milímetros al cuadrado, y reemplazando en la última fórmula, digo que el diámetro del pasador va a ser igual a 9.91 milímetros, ¿no? Casi, casi 10 milímetros. Muy bien, le doy las gracias por acompañarme en el video. No olviden seguirme y darle un me gusta. Nos vemos en el siguiente video.